Shabbat Shalom. Sábado de paz. Gracias a Celeste y al grupo de adoración. Los queremos mucho. Los admiramos. Muy bien, ahora sí el poder está fluyendo. Vamos a entregar este momento al Señor de nuevo. Padre, mis labios, abre y habla tu palabra a través mío. Nosotros te invitamos a que seas tú llenando este lugar, llenando nuestros corazones. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos para escuchar tu verdad, verte y experimentar tu amor y fortalecernos en ti. En el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén. Qué bueno es verlos a todos ustedes. El nombre del mensaje del día de hoy es de la reverencia a la valentía, obediencia y éxito. Hace 2 semanas hablamos sobre el miedo y sobre la reverencia y lo que hay entre ellos, entre estas dos cosas. Aprendemos todo el manguenón, todo el mecanismo que hay, que contiene el miedo. Cuando Dios puso dentro de nosotros, creó y puso dentro de nosotros para podernos proteger de peligros físicos, peligros psicológicos y peligros del alma y también peligros espirituales. Entonces recordamos partes del cuerpo como la amígdala y el sistema el sistema nervioso que puede reaccionar rápidamente, y hablamos sobre la corteza frontal y el hipocampos, que nos pueden desviar todas nuestras acciones, y vimos que esto es un mecanismo bueno y sano que nos puede permitir reaccionar rápidamente a todo tipo de amenazas o peligros. Y esto también nos puede permitir visionar cosas que pueden pasar en el futuro y poder preparar un tochnit, un programa para poder reaccionar. Así que gracias a Dios, esto es maravilloso. Pero por el otro lado, también revelamos o pudimos descubrir que a veces este mecanismo se puede convertir en algo distinto, y entonces nosotros nos podemos encontrar en todo tipo de situaciones de inconformismo o de miedo. Esto nos puede causar que nos congelemos en una situación de peligro, cuando nosotros nos estamos refiriendo a un peligro verdadero. O a veces nos enfocamos mucho en un peligro y más exactamente a las cosas que pueden ocurrir a partir de ese peligro. Así que la cabeza comienza a ver videos, a estar en videos, a ver videos. Y entonces nosotros nos empezamos a entrar en una situación negativa. Y esto nos puede causar una tensión psicológica, estrés, también dicaón. Cada vez que nosotros nos quedamos en esa situación de miedo, de negatividad y de todo esto, de estrés, nosotros estamos en una situación de estrés y estamos congelados a lo que pueda ocurrir. Y esto nos puede causar falta de equilibrio dentro de nosotros y nos puede causar daños a largo plazo en nuestra salud física.
y mental, tanto físicamente como mentalmente. De hecho, hay todo tipo de estadísticas que muestran que quienes se quedan en situación de Hagadá, de estrés excesivo durante mucho tiempo, esto puede hacer que el hipocampo esté activo siempre. El hipocampo, de nuevo, es el sitio del cerebro que nos puede ayudar a crear recuerdos. Y cuando él está en una situación que está siempre pendiente, pues eso nos puede ocasionar problemas para poder pensar como debe ser y crear nuevos recuerdos. Y esto nos puede causar también enfermedades. Es decir, si yo me dejo a mí mismo de quedarme en esta situación excesiva, yo me estoy haciendo daño a mí mismo, tanto físicamente como mentalmente. Tal vez yo me siento bien en esa situación. ¿Qué voy a hacer? Vinieron hoy. Tal vez el Señor les va a revelar algo. De todas maneras, es importante entender que nosotros realmente nos herimos por algo que no es verdadero, que nosotros estamos simplemente imaginando. Es decir, este mecanismo que se ha creado para podernos proteger de una herida o de un golpe, si nosotros no lo utilizamos correctamente, nosotros no lo estamos utilizando es para hacernos daños a nosotros mismos, porque nosotros comenzamos a tener miedo de cosas que no son reales. Es decir, esto es una fe mala o una mala fe. Nosotros estamos actuando o llevando a contexto una fe que no es correcta. Nosotros estamos creyendo en una mentira y no en la verdad. Es decir, el don que se nos dio, nosotros la estamos utilizando de forma no correcta y nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Así que nosotros debemos de aprender a utilizar los dones de Dios de forma correcta para podernos fortalecer. Muy bien. Las personas tienen miedo de lo que no saben, cosas que todavía no han experimentado. Y cosas en realidad que están fuera de nuestro alcance o de nuestro control. Así que el nivel de miedo de nosotros no tiene nada que ver con la probabilidad de que todo esto de verdad ocurra. Yo simplemente les quiero dar unas cuantas estadísticas sobre esto y podemos ver estadísticas de todo tipo, ángulos, pero el contexto es el mismo. ¿Cuántas personas aquí tienen miedo de las serpientes? Que levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes en medio de la noche un perro empieza a ladrar y entonces ustedes tienen miedo porque el corazón empieza a tener miedo? ¿O cuántos de ustedes tienen miedo que un misil les caiga en la cabeza? ¿Cuántos de ustedes tienen miedo de volar? Ustedes no saben cuántos viajes estuve yo que yo creí que iba a morir. Todas las condiciones climáticas que pueden haber, de pronto el viento, las condiciones o las montañas. Así que yo les quiero dar unas cuantas estadísticas. ¿Ustedes saben cuál es la probabilidad de ustedes de morir en un accidente automovilístico? Menos de 1%. Eso tiene que ver mucho dónde ustedes viven, cuál es su forma de conducir, pero más o menos es menos de 1% de probabilidad.
Pero ¿cuántos de ustedes tienen miedo de conducir? Ustedes conducen cada día. Ustedes saben que tienen una probabilidad 100 veces más grande de estar de un accidente automovilístico que estar dentro de un atentado terrorista. Es el 10% más, el 100% más. La probabilidad de que ustedes puedan ser mordidos, no sé, por un perro, por una serpiente, o que un misil les caiga en la cabeza, es más o menos 500% más probable que ustedes estén en un accidente automovilístico. Es decir, la probabilidad de que ustedes estén en un accidente automovilístico es muy baja. Y ustedes tienen una probabilidad de 1 en 10 millones de morir en un accidente de un vuelo, de un avión. Así que realmente no tienen la probabilidad de que se mueran por eso, que se mueran o por una mordida de una serpiente. Nosotros simplemente nos da miedo. ¿Pero por qué? Porque nosotros estamos ya acostumbrados a conducir y tenemos control sobre la conducción, porque nosotros conocemos esto. Nosotros estamos ya acostumbrados a esto, así que nosotros no tenemos miedo de conducir. Las personas siempre vienen desde el exterior y me dicen, ¿tú no tienes miedo de vivir en Israel? Y dicen, yo toda la vida soñé con estar en Israel, pero me da miedo. O esa misma persona conduce 6 horas dentro de Estados Unidos en la noche, y eso sí es peligroso, pero venir a Israel no es peligroso. Por el otro lado, hay cosas que las personas no tienen miedo, pero que deberían de tener miedo de esas cosas. ¿Como cuáles? O que les gusta hacer. Ustedes saben que si ustedes se fuman una cajeta de cigarrillos cada día, ustedes tienen más de 50% de probabilidades de que eso los mate y no otra cosa. Es decir, ustedes se matan a ustedes mismos si ustedes fuman. Vamos a traer esto un poco más a la casa y a la familia, un poco más personal. Cantidades excesivas de azúcar o de dulces. ¿Y qué quiere ver con cuando no dormimos lo suficiente? Y esto de verdad puede subir el porcentaje de probabilidades que podamos sufrir enfermedades. Y esto puede reducir la vida, la tasa de vida. ¿Cuántos de ustedes tienen miedo de esto? O la falta de ejercicio en la vida. Simplemente no moverse tanto y no hacer ejercicio. Este de verdad es el causante principal de todas las enfermedades, de la muerte y de los problemas. ¿Y cuántos de ustedes tienen miedo de no hacer ejercicio? Nosotros tenemos miedo de hacer ejercicio y no de no hacer ejercicio. Y hay otra dinámica interesante en el miedo. Y yo explico estas cosas porque todas estas cosas tienen una solución espiritual. Cuando nosotros tenemos miedo, esto no es simétrico. ¿Qué es lo que quiere decir? Nosotros tenemos mucho más miedo de fracasar, del fracaso, de lo que nosotros queremos el éxito.
Hay muchas estadísticas que muestran, investigaciones, que si yo les ofrezco la oportunidad de ganar 2,000 o 3,000 shekel, que es el 50%, pero el 50% de que ustedes pierdan, no sé, 1,000 shekel, ustedes pueden ganar, no sé, 2,000, 3,000 shekel. Entonces hay que saber sopesar qué se quiere perder, o 500 shekel nomás, o ganar 3,000 shekel. Así que cada persona, casi todas las personas van a escoger no ir, no apostar. Entonces, aquí nosotros tenemos miedo más del dolor que puede causar esto a lo que puede llegar, al éxito que puede esto ocurrir. Nosotros vemos todos los problemas que pueden pasar por la mente más que la oportunidad. Nosotros tenemos mucho más miedo del infierno de lo que nosotros queremos los cielos. ¿Cómo nosotros vemos el mundo? ¿Cómo es que nuestros ojos influyen en el miedo que nosotros sentimos? Y nosotros elegimos creer todo esto, incluso más de lo que nosotros vemos. Así que pregúntense a ustedes mismos, ¿en qué lado ustedes están cayendo? ¿Será que ustedes imaginan todo tipo de peligros que realmente no existen? ¿O al contrario, ustedes están ciegos de los peligros que de verdad están ocurriendo? Pero de todas maneras, no importa el lugar en el que estés, estamos creyendo en la mentira. O tal vez que estamos inventando algo que no existe. Así que de nuevo, el miedo en realidad es algo que no es real, pero nuestra reacción a esto sí es verdadero. Es decir, lo que nosotros pensamos verdaderamente puede influir a lo que nosotros vamos a reaccionar y vamos a hacer. Así que, ¿cuán importante es una buena fe? Una verdadera vista. Una verdadera vista puede identificar verdaderos peligros, pero en lugar de enfocarnos en la amenaza, puede examinar cómo se puede reaccionar a este peligro. Y esto nos lleva a la parte espiritual. ¿Cómo podemos? Hablamos ya cómo las escrituras nos pueden llevar a examinar realmente el miedo. Cómo nosotros vemos a Dios. Realmente nosotros sí lo vemos. Y si lo vemos, cómo esto puede influir en nosotros y poder enfrentar el miedo. Ustedes recuerdan que hablamos sobre Pedro, que él vio a Yeshua y él se enfocó en Yeshua y entonces él caminó sobre el agua. Pero cuando él miró sobre todos los peligros que habían alrededor de él, él comenzó a hundirse. Abraham, por ejemplo, cuando él creyó, él pensó que estaba en un peligro, él le mintió a su esposa. Pero cuando él estaba preparado en creer en Dios y sacrificar a Isaac, entonces Dios lo bendijo y le permitió verlo y le proveyó en ese mismo momento. Y de ahí viene la palabra, el Señor proveerá. Y yo les quiero recordar algo que les compartí hace más o menos como un año. Que Yeshua también experimentó el miedo de la muerte. Y vengan conmigo en Mateo
Mateo capítulo 26. Mateo versículo 26. Versículos 36 hasta el 39. De nuevo, Mateo capítulo 26. Versículos 36 hasta el 39. Nosotros vamos a leer solo en hebreo. Ustedes sigan en sus Biblias. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. Amén. Nosotros vemos aquí que Yeshua se llena de miedo y de tristeza porque estaba ya listo para la muerte. Y estas palabras en griego son muy específicas. La palabra alispeistai, que es tristeza, es experimentar un dolor tan intenso internamente como el parir de una mujer. Y la palabra ademoneo, que es moacá, ademoneo, que es miedo o pérdida de seguridad, que es inseguridad. Yeshua experimentó la tensión, el miedo. Y aquí también se utiliza la palabra escambeo, que está en otro versículo. Y esto quiere decir que entra en shock. Es decir, Yeshua ya sabía y veía lo que le iba a ocurrir. Él no era estúpido. Y él entendía perfectamente las consecuencias. Y esto lo metió dentro de un lugar muy intenso de miedo, de terror, porque él estaba con muchos dolores. Y él sabía que el Padre tenía el control. ¿Y en qué él se enfocó? ¿Él se enfocó en su miedo o en la voluntad de Dios? Él se enfocó en la voluntad de Dios, porque él sabía cuál era su identidad. Él sabía cuál era su misión en la tierra. Él experimentó el miedo. Cuando nosotros experimentamos miedo, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Nosotros nos queremos esconder, queremos escapar. O tal vez tratar de luchar contra algo que viene en contra mío. Pero él escoge sacrificar, crucificar todas esas cosas naturales que sentía, y él escoge continuar. Él escoge crucificar. Y nosotros leemos esto en Filipenses 2, capítulos 5 hasta el 9. Filipenses capítulo 2, versículos desde el 5 al 9. Y haya pues, vamos a leer solo en hebreo. Y haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también se exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Es decir, Yeshua escogió continuar, avanzar en la realidad y no tener miedo y no rendirse al miedo. Dios lo bendijo
y lo levantó, lo exaltó. Y nosotros leemos en Proverbios capítulo 29, 29, Proverbios 29, versículo 25. Entonces el miedo nos puede hacer caer. Es una mina, no siempre lo vemos. Es una trampa. El miedo es una trampa. Es como una mina. Pero la seguridad en Dios nos puede levantar y nos puede fortalecer. Entonces aquí nosotros vemos una escogencia entre el miedo y la seguridad. El lugar del miedo en el miedo o la fuente del miedo de la persona está en la persona y la fuente de la seguridad está en el Señor. Nosotros no estamos hablando de la seguridad propia. Nosotros estamos hablando de ver a Dios y confiar en Él. La reverencia a Jehová o la reverencia a Dios nos puede permitir ver la verdad, la realidad desde arriba, desde lo alto. Que Dios tiene el control y no los peligros y no las amenazas. Y en todos estos ejemplos, dos cosas ocurren. Pedro, Yeshua, Abraham y todos los demás, ellos se enfocaron en Dios Padre y ellos escogieron avanzar. Vamos a dar otro ejemplo. Vengan conmigo a Éxodo capítulo 1. Versículos desde el 15 hasta el 21. Éxodo 1, desde el 15 al 21. Nosotros vamos a leer solo en hebreo, ustedes sigan en sus Biblias. Bueno, y habló el rey de Egipto, que era era como el Putin de hoy en día, o el Biden, lo que ustedes quieran, de hoy en día. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo; si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como mandó el rey de Egipto, sino que perseveraron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida de los niños. Y las parteras, respondiendo al faraón, dijeron: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan luz antes que la partera venga a ella. Y Dios hizo que las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por el haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Shifra y Fua. Dios quiere saber que ustedes sí conocen los nombres de ellas. Ellos no tuvieron miedo, ellas no tuvieron miedo ni de Biden, ni de Putin, ni de, pues en este contexto, del rey de Egipto. Él pudo matarlas, así, en un segundo. Pero no. Ellos tuvieron reverencia a Dios y quisieron creerle a Dios con valentía. ¿Y cuál hubiese sido la respuesta natural? Pues que ellas hubiesen muerto. Pero Dios permitió, las protegió. Y vamos ahora a Lucas capítulo 12. Lucas 12, versículos desde el 4 hasta el 7. Cuando Yeshua estaba instruyendo a sus discípulos. Otra vez, Lucas capítulo 12, desde el 4 al 7.
Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quien debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Mas valéis vosotros que muchos pajarillos. Así que Yeshua dice, si ustedes van a tener miedo, no tengan miedo de aquellos que solo pueden golpear o dañar el cuerpo, como las autoridades, como, no sé, como el gobierno. Si ustedes van a tener miedo, entonces por lo menos tengan miedo o respeten a quienes puedan enviar su alma al infierno como Dios, o sea, Dios. Pero él dice, pero dice, hermanos míos, ustedes son muy, 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 muy importantes para Dios. Ustedes son tan importantes para Dios que Él cuenta los cabellos de su cabeza. O sea, Dios puede contar muy rápido. Pero como ustedes saben, todo el tiempo se nos está cayendo el cabello y todo el tiempo nos crece los cabellos, pero Dios todo el tiempo está en control y sabe cuántos cabellos tenemos porque somos importantes para Él. Y por tanto no tenemos que tener miedo. Sí, verlo, pero no tenemos que tener miedo. Nosotros somos muy importantes como hijos de Dios. Y esto continúa en este capítulo de animar a los discípulos durante todo el capítulo. Pero hay unos cuantos versículos en la escritura que nosotros debemos de entender y conocer. Y por ejemplo nos muestra que el enfrentamiento con el miedo no es una opción para nosotros. Simplemente es algo obligatorio, es o hacer o no hacer. Si nosotros queremos ser de verdad verdaderos discípulos de Yeshua, Él nos dice que no tenemos otra opción. Si nosotros somos discípulos de Dios, nosotros debemos de enfrentar el miedo. Vengan ahora conmigo a Lucas 9, versículo 62. Lucas 9, 62. Y Yeshua le muestra a sus discípulos qué es lo que se necesita de un discípulo si viene detrás de él. Y le dice, ninguno que poniendo su mano en un arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y esto se lo dice Yeshua a una persona. Dice, yo quiero ir detrás tuyo, pero yo no quiero dejar esto y esto atrás. Entonces Yeshua no le dice, sepulta a tu padre. No, Él le dice, si tú quieres ser mi discípulo, tú te tienes que enfocar en algo. En mí y avanzar. No hay tal cosa como ir en dirección al reino de los cielos y ver hacia atrás qué dejé atrás. No. Lo que ya fue, fue. Y Yeshua nos está llamando hacia adelante. Y aquí yo quiero volver a lo que Daniel nos compartió más o menos hace un mes. Y es importante entender el griego porque esto nos puede confundir. Y vamos a ver, por ejemplo, en Apocalipsis, capítulo 21, Apocalipsis 21, versículos desde el 7 al 8. Nosotros leemos aquí palabras muy fuertes sobre las personas que pueden entrar o van a entrar a la Jerusalén celestial. Y dice, el que venciere hará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo.
Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Voy a leer de nuevo. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí tenemos una lista completa de todo tipo de cosas horribles, pero la lista comienza con una descripción. Que esto es algo muy... personas que tienen miedo. Pero todos tenemos miedo. Entonces, ¿qué quiere decir miedosos? ¿Y qué quiere decir que yo no puedo entrar al reino de los cielos si yo soy un miedoso? ¿Cómo puedo yo enfrentar los miedos? ¿Qué quiere decir esto? La palabra en griego de la palabra miedosos es yelodis, deilois. Esto quiere decir es como un retroceso, es un retroceso debido a que yo tengo miedo. O sea, a mí me da miedo avanzar porque tengo miedo. No soy capaz de avanzar porque tengo ese miedo. Y nosotros vemos que hay una dinámica espiritual que nos permite o nos muestra que debemos de enfrentar el miedo. Y está prohibido que el miedo nos controle nuestras vidas. Y yo no estoy diciendo no experimentar miedo, pero cuando el miedo me está controlando más que mi fe, mi propia fe, cuando Dios me dice, ven hacia mí, y yo le digo, no, el precio es muy alto. Tal vez me van a perseguir. Yo no sé si yo pueda enfrentar todas esas cosas fuertes que yo estoy ya imaginando que pueden ocurrirme. Y la pregunta es, ¿qué es lo que yo estoy viendo? ¿Será que Dios es tan grande en mi vida y Yeshua está verdaderamente en el centro de mis ojos? Que yo lo voy a reverar, voy a tener reverencia, más de lo que el miedo que puedo yo experimentar a las cosas naturales. Y Dios no nos deja solos, enfrentarnos a estas cosas solos. Y yo quiero ahora hablarles sobre las herramientas que Dios nos puede entregar para poder enfrentar estas cosas. Y Dios nos da un arma muy fuerte que está disponible para nosotros y no está en los cielos, está dentro de nosotros. Cuando Saúl anima a Timoteo, utiliza la misma palabra que está en Apocalipsis. Vengan conmigo a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Ustedes saben este versículo muy, muy bien. 2 de Timoteo 1, 7. De miedo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La palabra miedo aquí no es fobia, que es el miedo normal, sino que es dilia. Y es la misma raíz de la palabra que está en Apocalipsis. Y esto no quiere decir que Dios no nos haya dado un espíritu de, yo no tengo miedo. Que Dios no nos ha dado un espíritu de miedo. Es legítimo tener miedo. Pero el espíritu de miedo no viene de Él. ¿Qué es lo que Él sí nos dio? Espíritu de poder, de amor
dínamos. Esto es sobrenatural, es el poder del Espíritu Santo. Es un poder sobrenatural. Es un poder sobrenatural. Y el espíritu de amor. Agape. Es el amor agape. Es el amor sin condiciones. Y no tiene que ver cuán maravilloso soy yo, sino que Él da su espíritu de amor a mí. Y el espíritu de dominio propio. Que esto es unas cuantas cosas. En griego es sofonismo. Y ustedes pueden revisar esto. Pero esto quiere decir dominio propio. Dominio propio y sabiduría. Es decir, Dios no nos va a dar un espíritu de cobardía, de miedo, sino que nos da un poder sobrenatural del Espíritu Santo. Nos da ese amor sin condiciones y nos da la posibilidad de que tengamos dominio propio, de poder controlarnos a nosotros mismos y de poder tener o obrar con sabiduría. Y esto nos recuerda el mismo versículo que leímos en el mensaje pasado. Ustedes no tienen que ir allá, pero está en primera de Juan 4:18. No hay miedo en el amor, porque el amor puede desterrar el miedo. Así que Dios nos ha puesto en nosotros amor y el amor puede desterrar el miedo. ¿Cómo esto ocurre? Vengan conmigo a Romanos 8. Romanos capítulo 8, versículos 37 hasta el 39. Romanos capítulo 8, versículos 37 hasta el 39. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni los presentes, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. O sea, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, su amor es mucho más fuerte que cualquier otro miedo, cualquier otro peligro. Si nosotros nos podemos recostar sobre este amor, nosotros podemos encontrar paz dentro de este amor. Y nosotros somos más que vencedores. Incluso si nosotros sentimos miedo. Porque entonces su poder nos puede ayudar a avanzar y no retroceder. Yo quiero leer unos cuantos versículos más. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo desde el 15 hasta el 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Amén. Voy a leerlo de nuevo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, en el momento que él comienza a experimentar el miedo, entonces ese miedo sube, el temor sube. Mi cuerpo comienza a estresarse y comienza a perder horas de sueño. Así que lo primero que debemos de hacer es ir al Señor, dirigirnos al Señor, mirarlo, verlo, acordarnos de su fidelidad, pedirle gracia. Esto se escucha muy, muy espiritual,
pero es muy, muy fácil. Simplemente parar de pensar de lo que me da miedo y comenzar a hablar con el Señor. ¿Es difícil? Díganle al Señor lo que les da miedo. Padre, a mí me da miedo de mi hijo. A mí me da miedo de mi esposo. A mí me da miedo de lo que el doctor pueda decirme de los resultados de la biopsia o de cualquier otra cosa. Señor, yo te necesito a ti. Yo me voy a enfocar en ti, en el Señor. Yo sé que tú también experimentaste miedo. Dame tu victoria, Señor. Dame tu amor. Dame tu espíritu. Y yo quiero ahora irnos a 2 de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, perdón. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5, desde el 6 hasta el 11. Aquí podemos decir dos cosas. Primero que todo es rendirse, es someterse. ¿Qué pasa cuando yo estoy rendido o sometido bajo la mano de Dios? ¿Por qué Pedro dice la mano fuerte y no solo mano? ¿Ustedes piensan que el Kipat Barzel es bueno, la cúpula de hierro? ¿Ustedes saben cuál es la cúpula de Dios? ¿Ustedes tienen miedo? Sometan el miedo bajo la mano poderosa fuerte de Dios. Sí. O sea, yo entro bajo esa cúpula de miedo. Mi espíritu está bien, está en el espíritu con Dios. El problema es mi cuerpo y mi alma. Y no es suficiente decir aleluya, todo está bien y vivir en un video, sino que debo de tomar mis sentimientos y decir de forma consciente, yo no voy a creerle a la mentira. Yo le quiero dar la oportunidad al Espíritu de Dios fortalecerme, y esto puede calmar. Así que es muy bueno cuando ustedes están así. Dense una vuelta por la manzana o por es bueno para la salud, para el cuerpo, pero también hablen con Dios. Y díganles todas las cosas fuertes y difíciles y que les dan miedo. Padre, yo tengo miedo y yo pongo bajo tu mano. Y yo me puedo imaginar las cosas, esa protección de Él sobre mí y no lo que me da miedo. Si nosotros visualizamos la fortaleza de Dios, entonces nos puede dar y nos permite, esa es nuestra fe que Dios pone en nosotros, y Él tiene ya entrada a nuestra alma para protegerla. Y yo quiero continuar con lo que Pedro dice aquí. Echando toda vuestra ansiedad. Ansiedad es todo lo que les pertenece a ustedes, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad. Es decir, sean inteligentes, no tontos, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es un peligro verdadero, pero Dios es más verdadero.
Nosotros estamos conscientes del peligro, pero nosotros también estamos mucho más conscientes del poder de Dios. Y al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Así que tenemos una escogencia básica. Nosotros podemos ver con los ojos de la carne y creer todo lo que creemos según el mundo. Y en esta situación, nosotros vamos a creer a las mentiras y no vamos a tener reverencia a Dios. Nosotros estamos totalmente ciegos espiritualmente. Es decir, nosotros realmente no entendemos y no podemos identificar lo que es importante y lo verdadero. Y entonces nosotros podemos entender cosas, interpretar cosas que no son correctas y llegar a todo tipo de conclusiones no correctas. Y entonces podemos sentir cosas que son falsas. Cuando yo creo en mentiras, yo puedo analizar las cosas de forma incorrecta y puedo llegar a conclusiones incorrectas y entonces yo puedo experimentar miedo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos miedo? Temblamos, entramos en pánico, nos escapamos y creemos solo en nosotros y nos convertimos en esclavos del miedo. Y esto es pecado. Esto ya es pecado. Y esto nos puede llevar a resultados malos. En otras palabras, si nosotros continuamos en este camino, nosotros vamos a ser los miedosos que vamos a escapar de Dios y vamos por el camino incorrecto. ¿Y cuál es la segunda opción? Y para mí simplemente no es una opción, simplemente no hay de otra. ¿Es esto o es esto? ¿Será que nuestro enfoque está en Yeshua? ¿Será que en mi filtro de Instagram dice Dios? ¿Será que yo veo el mundo por medio de un filtro que Dios pone para yo ver las cosas correctas? ¿Será que yo veo lo que Dios hace? ¿Será que yo me recuerdo a mí mismo lo que Dios hizo? ¿Será que yo intento conocerlo? Si esto es así, entonces yo voy a tener reverencia hacia Dios. Y entonces yo puedo examinar o identificar los peligros verdaderos. Y si es así, entonces yo puedo entender cuánto yo soy importante para Él, que mi identificación está en Él, mi identidad está en Él, que yo puedo confiar en Él porque Él es bueno, Él es fiel. Y entonces yo tengo acceso al Espíritu, y el Espíritu nos puede dar amor, dominio propio y bendición. Pongan atención, cada etapa necesita de la etapa anterior. O sea, no se puede saltar a la fe si yo creo en mentiras. No puedo, es difícil obedecer si yo no hago lo que Dios dice. O sea, yo debo de recordarme a mí mismo, estar confiado en Él, utilizar mis músculos de fe, y así yo puedo crecer en seguridad.
Y en cada etapa y etapa yo debo de escoger. Yo puedo o retroceder o puedo avanzar. Cuando nosotros estamos en una marcha, ¿recuerdan esa? No importa. Ese es el camino hacia el reino de los cielos, de Dios. Nosotros estamos en una marcha hacia el reino de Dios. Y solo nosotros podemos avanzar en un solo camino, en una sola dirección, si nosotros queremos la vida. ¿Ustedes tienen paciencia para unos 10 minutos más? Muy bien. Entonces el miedo nos puede llevar atrás a Babel, a la Torre de Babel, por ejemplo, al lugar que nosotros conocemos, al lugar tranquilo, al lugar que nosotros pensamos que tenemos el control. Y nosotros conocemos las leyes de Babel. Nuestras manos están, en el timón. Pero realmente nosotros estamos en un peligro de vida. Y la reverencia a Dios nos puede causar dar vuelta y enfocarnos en Dios. Pero nosotros debemos actuar con fe. Y esto ya es una acción. Esto no solo es vista, es una acción. Y para poder salir del miedo debemos de aprender a saber cómo actuar. Entonces, la reverencia nos lleva a la mitad del camino, pero entrar al reino de Dios, nosotros debemos de aprender a obedecer con valentía, con la ayuda de la fuerza de Dios. ¿Y qué significa valentía? Josué capítulo 1, versículo 8. Josué 10, 25. Josué 10, 25. Y Josué les dijo, no temáis ni os atormentéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. La valentía no quiere decir cuando yo no siento miedo. Yo no soy Rambo. Tengan en cuenta, solo los estúpidos y los tontos no pueden identificar los peligros. Y por tanto ellos no tienen miedo, no experimentan. Y nosotros no queremos ser tontos, estúpidos. Eso está bien, sentir el miedo. Pero la valentía es el hábito de poder avanzar. Es el hábito para poder avanzar hacia adelante. Con obediencia, a pesar del miedo, a pesar del dolor, a pesar de los peligros, a pesar de las amenazas y la incertidumbre. ¿Por qué? Porque este es el único camino para nosotros. Porque es lo más correcto. Y si yo conozco a Dios, este también es el camino correcto y más seguro. Y la valentía como la fe son músculos que debemos de desarrollar. Si ustedes no se sienten valientes, hagan algo pequeño. Nadie se va a volver viga o musculoso si no hace ejercicio. Son los pequeños pasos que nosotros escogemos hacer cada día cuando nosotros tenemos miedo. El miedo me dice escapar. El miedo me dice esconderme debajo de la cama hasta que todo pase. El miedo me dice yo no quiero hablar con mi hijo, o con mi esposa o con mi jefe sobre un tema o algo que me da miedo.
Yo no voy a someterme a esto. Yo voy a tomar el miedo a Dios. Y yo le voy a pedir a Dios qué es lo que yo sí puedo hacer. Que esto es valentía. Valentía le permitió a Dios, a Yeshua, someterse a Dios, a Abraham obedecerle a Dios, a Yoshua a llevar al pueblo de David, al pueblo de Israel, a David a poder vencer a Goliat, y a nosotros a vivir cada día aquí en Israel. Si ustedes todavía están aquí, ustedes son valientes. Incluso si ustedes no se sienten así o no piensan así. Y cuando nosotros aprendemos a ser valientes, eso nos señala como personas con éxito. Y la persona que tiene éxito es una persona que ha superado las dificultades y quiere el reino de los cielos. Y nosotros ya vamos a acabar. El éxito viene de la palabra tzalach. Esto puede llevarnos a un resultado positivo. Y yo estoy hablando ahora de las escrituras, cómo la escritura utiliza esta palabra. No tenemos que ir hasta allá, pero yo les voy a leer. Josué capítulo 1, versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8. No se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, es decir, todo esto va junto. Y también en Salmos capítulo 1, versículo 3, Salmos 1, 3, habla de una persona que realmente tiene reverencia a Dios y quiere ir detrás de Dios. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Otra vez, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. La segunda forma en la que la palabra tzalach está dentro de las escrituras está en forma de atravesar algo que fluye. Esto no quiere decir hacer un puente, sino que ir atravesar realmente un río. Y si alguien sabe la tercera forma de que la palabra tzalach, o sea, éxito, está escrito dentro de las escrituras, tiene que ver con el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo cayó o sobrecayó sobre el rey, sobre los reyes, e hizo maravillas. Y esto es lo que describe en las escrituras a una persona exitosa. Por ejemplo, está escrito que Josué era una persona exitosa. Y esto no es algo de una sola parte. O sea, no es un estatus de que hoy yo soy exitoso. El mundo dice, él tuvo éxito. Tiene mucho dinero, tiene un estatus o otra cosa, o no importa. Esto no es lo que las escrituras enseñan. El éxito es una entrada, es un acceso, es no estar dentro del miedo, sino que actuar y recostarse en la fe. Les voy a tratar de explicar con una imagen, con un panorama. Nosotros salimos de Babel o de Egipto
y fuimos en el desierto, recibimos maná y nos quedamos en un río que había, el río del Jordán. No algo pequeño que tenemos hoy en día aquí en el país. No, el Jordán en ese tiempo era muy, muy, muy grande. Daba miedo. Daba miedo realmente. Y era frío. Y de forma natural ya tienes miedo. Porque el agua tiene corriente y es rápida y está... Y más abajo tienes a Jericó y a todos los enemigos y yo no sé qué más. Pero Dios nos escogió, nos llamó y fue fiel para llevarnos hasta ese punto. Y Él nos dice que la bendición está en el otro lado. Al otro lado, la tierra prometida está al otro lado del Jordán y no a este lado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces miramos el río. Y nosotros vemos y comenzamos a examinar tal vez un punto en el que nosotros podamos atravesar. Y esto no solo se ve peligroso, sino que esto realmente es peligroso. Pero Dios prometió. Y yo creo en Él. Yo confío en Él. Así que yo voy a entrar al agua. Y yo entro al agua. ¿Y qué pasa? A veces el agua para, pero no siempre. Y en mi caso no paró. ¿Qué me pasó? Alguien ha dado un paso en el Jordán. Es, por ejemplo, el agua en el Jordán realmente es muy, muy, muy oscura y es muy profunda. Y yo tengo entonces puedo escoger volver atrás y quedarme en el occidente, en el oriente, o yo puedo entrar y atravesar el Jordán en dirección a la promesa que Dios prometió. Como un perro pequeño, empiezo a nadar y yo quiero estar allá, pero realmente estoy al otro lado. Y cada medio minuto yo me pregunto, ¿yo soy tonto o qué? Pero no, Dios prometió. Y yo escojo no volver atrás, sino avanzar. Y en un punto específico yo me encuentro ya en el otro lado. Y no como un Rambo, que estoy como si nada, sino como un perro pequeño que cansado llega al otro lado, pero lo he logrado con el Espíritu Santo, que me dio la fortaleza, la fuerza y la fe que viene de Dios. Y el estar preparado a decir, yo te creo a ti, Dios, cada vez que tuve miedo, sino que obedecí. Esto es nuestro proceso. Cada día debemos de estar en su voluntad. No escapes de mí, sino que acércate a mí. Esta es mi mano. Yo estoy contigo. Ven detrás mío. Y yo quiero terminar con unos cuantos versículos de Filipenses. Filipenses capítulo 4, vamos a abrir a Filipenses capítulo 4, primero que todo. Es el capítulo 4. Versículos desde el 4 hasta el 9. Y esto no es algo espiritual, no es como una urna espiritual,
Y yo a veces veo estos versículos con todo tipo de símbolos y señalizaciones y cosas y bonitos, pero no, esto se necesita de un poco de, de guía espiritual, guía espiritual, mental y también corporal. Y esto se necesita de mucha de que nosotros nos podamos desconectar de la televisión, del TikTok, del no sé qué, de lo otro, de las intercomunicaciones, de Putin, quien no sea. Debemos de tener fortaleza de desconectarnos de esas cosas y poder entrenar nuestra mente. Y vamos a leer el capítulo 4 desde el versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos. Es decir, ustedes deben de buscar el gozo de ustedes en Él, porque es una orden, regocijaos. Esto no es como que, yo me siento feliz. No, esto es algo que yo estoy escogiendo estar feliz y regocijarme en el Señor. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Por nada estén afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y con acción de gracias. Si me duele o algo, entonces yo lo tomo a Dios. Si yo tengo miedo, Dios no me dio un espíritu de miedo. Me dio un espíritu de amor y de poder y de poder. Así que yo escojo esto y yo estoy en contra de lo otro. Y esto quiere decir que yo no solo digo esto con la boca, sino que yo paro de pensar en esto y comienzo a pensar en lo otro. Y entonces, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y si yo hago esto, entonces mis pensamientos se van a fortalecer. Y esto va a sobrepasar a toda cosa que yo pueda pensar. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Leímos el 8 y el 9. El miedo es un problema de la mente. Así que nosotros debemos de enfrentarlo con herramientas mentales. Dejar de enfocarnos en tonterías y de verdad enfocarnos. Y cada vez que mi mente se empieza a escapar e irse por otro lado, entonces devolverlo hacia el camino de Yeshua. Y yo quiero terminar con un versículo de ánimo para ustedes, y también está en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el hasta el día de Jesucristo. Amén. Señor Yeshua, gracias a ti
Gracias porque tú nos has mostrado el camino. Gracias porque estuviste preparado para sufrir como nosotros. Que viniste hasta acá. Sufriste cosas que incluso nosotros no hemos sufrido. Como nosotros tuviste que experimentar el miedo. Y nos mostraste qué significa esto, ser más que vencedores. Nosotros queremos esto. Nosotros te queremos a ti. Nosotros te necesitamos. Nosotros necesitamos tu Espíritu Santo. Toma de nosotros ese espíritu de miedo, de cobardía, que no viene de ti. Y danos el espíritu del poder, de tu poder. Déjanos descansar en tu amor. Y danos ese dominio propio. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y nosotros te damos gracias porque tú eres fiel. Porque tú no nos vas a dejar. Y tú no nos vas a abandonar. Hasta que tú completes el buen trabajo que tú has puesto en nosotros. Y nosotros te decimos sí. Y nosotros te queremos a ti. Y nosotros queremos tus promesas. Y nosotros dejamos atrás el mundo del pecado y de Babel y de miedosos y del miedo. Y nosotros te queremos a ti cerca. Y te pedimos tu valentía para vivir en poder. Y valentía de poder obedecerte. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén.